Porque estamos en los últimos tiempos donde se ha levantado el príncipe de este mundo para convencernos de que Dios ya no viene. Hay muchos que ya perdieron esa esperanza que Jesucristo ya no va a venir. Y dice la palabra de Dios que Él va a venir como ladrón en la noche. Por tanto, estar firmes y velados. Y en esta noche el Señor me permite compartir un pedazo de la palabra de Dios, un pedazo de su reino, y vamos a ubicarnos en Romanos capítulo 14. Y allí en Romanos capítulo 14, en el versículo 23, pero el que duda, si come, se condena, porque come, ¿qué? Sin fe. Y todo lo que no es de fe, ¿qué es? Todo lo que no es de fe. Ahí Pablo estaba hablando de la comida. ¿Qué tiene que ver eso con la fe? Pero yo rescato algo. 2 palabras. Comer y fe. 2 palabras. Comer y fe. Dice que todo lo que no se haga con fe es pecado. ¿Cierto? Y mirando eso, yo quiero que vaya conmigo rápidamente a Génesis. Con respecto a eso, vamos rápidamente a Génesis capítulo 2 y miremos la parte del comer y también de la fe. 15 y el versículo 17. Dice la palabra: tomó pues Jehová Dios, ¿a quién? Al hombre, y lo puso ¿en dónde? En el huerto de Edén, para que lo labrase y lo guardase. 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, ¿qué dijo? De todo árbol del huerto libremente podrás, ¿qué? Comer. Palabra clave de lo que vamos a mirar hoy acerca de la fe. Comer, ¿cierto? Ahora, miremos rápidamente, pasemos ahí, sin perder ahí Génesis, a Santiago. Rápidamente, Santiago capítulo 1, versículo 13 en adelante. Cuando uno es tentado, no diga que es tentado ¿por quién? De parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado con el mal, ni Él tienta ¿a quién? A nadie, sino que cada uno es tentado de que cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Tenga eso ahí, guárdelo, vuelva a Génesis, vuelva rápidamente a Génesis y pásese ahora al capítulo 3, a partir del versículo 5. Mas sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, ¿qué? Y versículo siguiente, y vio que la mujer, que el árbol era bueno ¿para qué? Y que era ¿qué? Agradable a los ojos. ¿Y árbol qué? Listos. Dice que era agradable ¿a qué? No era agradable al paladar. ¿Sí o no? Ahí no decía, y era agradable al paladar. O sea, ¿de qué estaba hablando? ¿Qué comida? Porque la gente hoy en día piensa que Adán y Eva cayeron fue porque comieron algo. O sea, algo físico y se lo echaron a la boca, sabiendo muy bien que Dios dice en su palabra que no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que ¿qué? Lo que sale. ¿Cierto? Entonces, ¿a qué se estaba refiriendo el Señor Dios Todopoderoso a esto? Sabiendo que en Santiago, ¿qué nos decía? De su propia concupiscencia es atraído. O sea, ¿qué le estaba diciendo el Señor? Cuida y guarda su huerto con la palabra. ¿Por qué? Porque ahí hay otro árbol que todavía no debes comer. Ahí hay otro árbol. A mí me impacta mucho y me gustó mucho el versículo de Jeremías, creo que es el 31, donde dice, y tu alma será como huerto de riego. O sea, es tu alma. A eso se refería el Señor.
Es tu alma la que tienes que cuidar. ¿De qué? De dejar de que no vaya a venir el enemigo y te vaya a qué, a seducir. ¿A qué? A que usted coma de aquello que todavía no tienes que comer. Entonces, mirando eso, en Romanos, ¿qué nos decía? Que todo lo que se haga sin fe es pecado. Entonces, traduzcámoslo aquí nosotros, con el permiso de nuestro Señor Jesucristo. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, ya no hablemos como fe, palabra como tal como fe, sino digámoslo más bien así. Aquellas personas que hagan las cosas sin oír la voz de Dios, es pecado. Eso era lo que estaba diciendo allá que el apóstol Pablo en Romanos. Y hoy en día, por eso la palabra nos es clara, donde nos enseña que todos hemos pecado. ¿Por qué? Porque hemos oído otras cosas y hemos hecho otras cosas. Entonces, con respecto a eso, aquí la mujer no come algo físico, algo palpable y se lo lleva a su boca. No, lo que come es ¿qué? Un conocimiento. Un conocimiento. Porque lo que nosotros normalmente hacemos, los seres humanos, de sentarnos a una mesa con un plato, una cuchara y llevárnoslo a la boca, castizamente, ¿sabe qué es eso? Tragar. Eso es tragar. Ingerir. ¿No? Es eso. Que nosotros que por educación y esto le llamamos comer. Suena bien, ¿cierto? Porque uno no le va a decir, venga y trague que ya está la comida lista. Se suena como muy golpeado, ¿cierto? Entonces es la mejor, venga y coma, ¿cierto? Que ya la comida está lista. Pero realmente aquí lo que Dios se estaba refiriendo era, ¿qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? No que estás tragando. ¿Estamos? No que estás tragando, sino que estás comiendo. ¿Sabe por qué? Porque a estos tiempos en la palabra, comer es pensar. Comer es pensar. ¿De qué te alimentaste hoy? O sea, ¿qué pensaste hoy? Porque recuerde que no es lo que entra por la boca, es lo que sale. Entonces, ¿dónde estás comiendo? Y lo que usted come, eso va a salir. ¿Por qué? Porque un pensamiento se convierte en palabras. Un pensamiento se convierte en palabras. Y esas palabras o bendicen o maldicen. O te atan o te desatan. Y hoy en día hay mucha gente que se la pasan es comiendo comida chatarra. ¿Cuál es esa comida chatarra? Libros de allí, libros de allá, esto por allí, la historia de no sé qué, la historia de sí sé cuándo. Y así, ¿qué fe van a tener? Si la fe viene solo por oír. Y entonces lo que más oímos es que conocimientos y conceptos de otros hombres. ¿Y qué pasa? Al yo escuchar ese concepto, ese conocimiento de ese hombre, yo me lo estoy comiendo. Porque lo estoy empezando ¿a qué? A masticar en mi mente. Oiga, ¿verdad? ¿Será que eso es así? Oiga, ¿será que eso es así? Y al empezar a masticarlo, eso va a generar en mí ¿qué? Algo. O sea, hablándolo aquí, cuando uno come físicamente algo, ¿para qué come usted? Pues para que usted se pueda levantar, pueda tener energía, ¿cierto? Pues lo mismo pasa cuando usted está comiendo ¿qué? Una información distinta a la palabra. ¿Qué pasa? Eso te va a poner, te va a dar un tipo de fuerza, pero no la fuerza del reino. O sea, no fuerza para agradar a Dios, sino fuerza ¿para qué? Para agradar a este mundo, para agradar a los hombres. Entonces, ya comprendemos qué es lo que pasó ahí con Eva. Entonces, Eva, ¿qué pasa con Eva? Eva, ¿a quién escucha? ¿A quién escuchó Eva ahí en el capítulo 3? ¿A quién escuchó? Al enemigo.
a la serpiente antigua, a Satanás, él no le iba a traer fe, le iba a ¿qué? A quitar la fe. ¿Estamos? Entonces, veamos esto. Génesis 3, versículo 5. Mas sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ¿qué? Ojos, y seréis como Dios, como dioses, sabiendo qué. A ver, ¿quién se ha comido algo para ser inteligente? Físicamente. Ay, me voy a comer una manzana para ser inteligente. Me voy a comer un plátano para ser inteligente. Ay, me voy a comer esta vaca para ser inteligente. No. Lo que entra, ¿para dónde va? Para la letrina. Que te da fortaleza por unos 8 o 10 días, qué sé yo. Todo depende como esté tu organismo acostumbrado, ¿cierto? Porque hay gente que come y come y come, pero no para vivir vital, sino ¿por qué? Porque hay una ansiedad. Y dice la palabra que todo lo que se haga sin fe ¿es qué? Es pecado. O sea, que aquí Eva no escuchó la voz de Dios, aunque la había escuchado a través del esposo, porque el esposo fue el que le dijo: Eva, mi Dios todopoderoso, dijo que esto no se debe hacer. Y ella, pues lógico, tenía todavía retumbando ese pensamiento que le transmitió ¿quién? Su esposo Adán. Pero de su propia concupiscencia, como decía Santiago, fue que seducida y atraída de que, oiga, si esto yo lo hago y empiezo yo a pensar y esto, los grandes pensadores que han estado en esta tierra y que han pisado esta tierra, que son los grandes científicos, los que se han inventado la bombilla, y ellos tuvieron que quemar ¿qué? Mucho tiempo para poder sacar la bombilla. Ellos estuvieron ¿qué? Comiendo ¿qué? Libros, ¿o no? Pues no las hojas, sino que hágale día y noche mirando, por decir algo, me imagino Newton. Yo no me imagino Newton pasando las noches allá, escriba esto por allí, como así, que la física, que esto. Ahora, ¿qué me dice estos grandes hombres que están trabajando hoy en día con la ciencia, con la tecnología? Ellos, bueno, miremos, y ahora hacen algo y no les quedó bien y siguen pensando, ¿sí o no? ¿Ellos qué hacen? ¿Siguen qué? Pensando. Ellos no se quedan ahí. ¿Así? ¿Así? No, ellos se ponen como que espere, porque si la vaina no sucedió así, volvamos a hacerlo, pero de esta manera. Ellos están ¿qué? Comiendo. Eso fue lo que le pasó a Eva. ¿Cómo así? Espere, venga. Tan, venga. Entonces, ¿qué pasó? Sacó la voz de Dios que estaba en ella y empezó a escuchar la otra voz, empezó a comer, a alimentarse de esa otra voz. ¿Y qué le decía esa voz? No, más bien Dios sabe que el día que ustedes coman de eso, van a ser abiertos sus ojos, van a ser abiertos. Usted, yo no sé, creo que fue este señor espelucado, Albert Einstein, que los átomos, ¿cierto? Yo no conozco mucho de eso, pero que los átomos y que no sé qué, el pensamiento de él estaba puesto en que supuestamente era para ayudar a la humanidad, pero de ahí ¿qué? Surgió ¿qué? La bomba atómica. ¿Por qué? Porque vino otro que empezó también ¿a qué? A comer de lo que estaba comiendo ¿quién? Este señor Albert Einstein. Y empezó a comer eso. Entonces él dijo, bueno, este hombre hizo hasta ahí, pues yo voy a avanzar un poquito más. ¿Qué se puede hacer con eso de los átomos? ¿Y qué pasó? ¿Qué surgió? ¡Pum! Hiroshima, unos años después. Entonces, dése de cuenta que Dios, cuando dice algo, es porque no tenemos que avanzar hacia allá, porque nos vamos es nosotros mismos a estrellar. Y Dios le estaba diciendo ahí, no,
coman, ¿cierto? Y el diablo le dijo a ella, no, ustedes no van a morir, se le van a abrir en los ojos. ¿De qué? Del entendimiento. O sea, ustedes ya no van a ser iguales, ustedes van a saber cosas que Dios sí las sabe. ¿Acaso Dios nos quiere ocultar a nosotros cosas? No, Él quiere evitarnos problemas. Dios no nos oculta nada, Él nos quiere evitar problemas. Pues Dios no es que nos esconda cosas, Él ya nos puso todo frente a través de Jesucristo. Y nos ha dicho en Deuteronomio, mire que pongo delante de usted el bien y el mal, la bendición y la maldición. Ahora usted escoge. Y a estos tiempos la gente está escogiendo es que la ciencia, o sea, el príncipe de Grecia. Bienvenido a bordo, ahí está, el príncipe de Grecia. La ciencia en los postreros días se aumentará. Ya estamos. Entonces por eso es que comencé diciéndoles quiénes esperan al Señor Jesús, ¿cierto? Entonces, a raíz de eso, yo quiero que usted me acompañe rápidamente. Ahí en Mateo capítulo 15, versículo 11, mire lo que dice. Que no lo que entra en la boca contamina ¿a quién? Al hombre, sino lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Yo cuando empiezo a comer, o sea, a pensar, eso se transforma ¿en qué? En palabras, y yo empiezo a compartir lo que he comido para que otro empiece a comer. Eso es lo que ha hecho el enemigo. El enemigo lo que hace es transmitir un pensamiento a otro pensamiento, a otro cerebro. Pero es el mismo pensamiento. ¿Estamos? ¿Qué es lo que busca el enemigo? Que usted quite la mirada de la palabra, deje de escuchar la palabra de Dios y escuche estratagemas de hombres que solamente te van a llevar al error. Eso es lo que quiere el enemigo. Entonces, como este mundo y sus placeres están puestos en la vanidad, en la arrogancia, en la prepotencia, en la envidia, a eso es lo que el enemigo te quiere poner a pensar, mas no pensar lo que Dios ha estipulado que debemos pensar. ¿Qué? Pensar bien ¿de quién? Del otro. ¿No dice eso la palabra? Piensen bien del otro. Haz lo que tienes que hacer con el otro como si fuera para ti, la regla de oro. Eso es lo que Dios quiere ponernos a pensar. Pero mire lo que pasa en Santiago capítulo 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo, ¿qué es? Contra Dios. Cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo, eso es lo que quiere el enemigo. Eso es lo que quiere. ¿Cómo? Meterte en un sistema de pensamientos. Que tú pienses todo lo contrario a lo que Dios quiere que nosotros pensemos. O sea, cuando llega diciembre, la gente ¿qué piensa? Cuando llega mayo, la gente ¿qué piensa? Cuando llega junio, la gente ¿qué piensa? Cuando llega agosto, la gente ¿qué piensa? Cuando llega septiembre, la gente ¿qué piensa? Y cuando ya estamos en noviembre, la gente ya está pensando en diciembre, ¿sí o no? Y eso es lo que tiene o sea, dése de cuenta, la gente tiene ya su pensamiento tan cuadrado que ya ahorita se acabó diciembre, estamos en enero y ahorita están pensando, bueno, ¿cómo hacemos? Tengo que hacerle el mejor detalle a mi mamá ahorita en mayo, porque es lo que se acerca. ¿Sí? Y Dios no quiere que usted piense como piensa este mundo. ¿Por qué qué? Porque se constituye ¿qué? Ahí lo dice. Porque
Dice la palabra, ¿podrán caminar dos que están en desacuerdo? No. ¿Y un reino dividido qué pasa? No prevalece. Y a veces uno está dividido por dentro. El bien y el mal. ¿Hago esto o hago lo otro? Y dice la palabra de Dios que los que son inconstantes son como las olas del mar. O sea, los hombres que no tienen fe. ¿Estamos? Llevados para allá y para acá. Esas son las personas que no tienen fe. ¿Qué sucedió con Eva? ¿Por qué cayó? Porque sencillamente no se mantuvo en la fe. Empezó a escuchar otra voz. Empezó a permitir que esa voz cogiera fuerza y la convenciera. Y no era como dicen que vino la serpiente y se le paró al frente. No. Santiago, ¿qué nos decía? De su propia ¿qué? Concupiscencia. O sea, Dios conoce. Por eso a mí me gustó mucho esa parte de verdad de Jeremías cuando dice, y tu alma será como huerto de riego. Entonces yo me puse a trabajar la hermenéutica entre ese versículo y el huerto del Edén. ¿Y Dios qué le dijo? Y Dios puso al hombre en su huerto para que ¿qué? Lo guardase y lo cuidase, lo guarde. Y la gente hoy en día piensa que, el huerto allá, sí, listos. La gente se va todo por lo físico. La palabra es espiritual. Y más a estos tiempos que son tan peligrosos. Entonces, ¿qué es lo que busca Dios con nosotros? Que nos afirmemos en la palabra. Al afirmarnos en la palabra podrán venir ríos, tempestades, vientos, lo que sea. Pero si yo tengo edificada mi casa sobre ¿qué? La roca, no va a pasar ninguna cuestión. Y hoy en día llega cualquier viento de doctrina y como no hay edificación sobre la roca, pues claro, eso se va al piso. Eso se va al piso. Y a veces es necesario que se caiga eso al piso para volver a construir. Porque entonces, ¿qué hace uno construyendo en falso? Después de que uno está, como dicen por ahí, en una cúspide y después de que venga un viento bien tremendo, una situación bien grande y uno se vaya al piso, ¿cómo queda? ¿Cómo queda? Entonces, ¿qué es lo que está buscando Dios con nosotros en estos últimos tiempos? Es que nosotros permanezcamos en su palabra, no escuchando la otra voz. ¿Se acuerda que Dios dijo en una de las parábolas, dijo que el sembrador salió a sembrar y que vino el enemigo y que sembró cizaña? Y que vinieron los que recogen las gavillas y dijeron, pues Señor, hagamos una cosa, quitemos esa vaina. Y dijo, no, para nada, no me la quite. Dejen que crezcan juntas. En su último tiempo, cuando ya estén maduras, quitaremos la cizaña y dejaremos el trigo para el granero. ¿Qué es lo que pasa? Ahí está esa cizaña, pero también hay ese trigo, ¿cierto? Pero si usted se sigue alimentando de la cizaña, el Señor va a quitar ese trigo, porque en nosotros ya hay palabra. ¿Cuántos creen a eso? En nosotros ya hay palabra. En nosotros ya hay palabra, en nosotros ya hay trigo. Pero si usted quiere cuidar más la cizaña, usted se va a ir con esa cizaña ¿para dónde? Pues para el infierno. Y eso es lo que está buscando el enemigo, que usted vaya y le haga compañía allá en ese lago de azufre. Ahora, miremos rápidamente Juan capítulo 6. Mire lo que dice Juan capítulo 6, versículo 31. Dice, ¿nuestros padres qué comieron? El maná, ¿en dónde? En el desierto. Y como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Siguiente versículo. Entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo. Eso es clave. Y por eso es que muchos judíos aquí patinan. Los que dicen que son judíos. Pero es que ahí dice que como así. ¿Por qué? Porque es que ellos siguen es la tradición, la creencia que tienen en quién, en Moisés. ¿Se acuerda que aquí lo hemos compartido?
La fe me lleva a creer. La tradición me lleva a la creencia. ¿No? Ellos siguen hoy en día las normas de Moisés. El sábado. No es que en un tiempo no haya sido. Sí, fue, pero el Señor Jesucristo fue muy claro. El sábado ya no es Señor del hombre, sino el hombre es Señor del sábado. Y ahí es donde muchos, claro, la zancadilla. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto para ellos es una herejía. ¿Por qué? Porque habla muchas cosas que está en contra de ¿qué? De las normas que a Moisés se le dieron. En el buen sentido de la palabra. A Moisés se le dijo que guardara el sábado. ¿Cierto? A nosotros se nos dice que nosotros ya somos señores del sábado. ¿Cierto? A Moisés se le dijo que tenía que circuncidarse. ¿Cierto? A nosotros se nos dice que hay que circuncidar la mente. Y muchas otras normas, las cuales ellos dicen, esto no es. Pero yo tengo la plena certeza que Jesucristo lo dijo, no seamos como los hipócritas, ¿cierto? Que por fuera somos supuestamente santos, pero por dentro somos lobos rapaces. Así no quiere Dios que nosotros entremos al reino. Y entonces, para poder destruir eso que está allá adentro, ¿cómo se puede hacer? ¿Con una cirugía? ¿Con un cambio de cerebro? ¿Con un trasplante o qué? No, con la palabra, ¿cierto? Con la palabra. Porque con la palabra es que nosotros podemos ser sanos de esa mala alimentación que hemos tenido durante mucho tiempo. Esa alimentación que no nos ha hecho beneficio. Dese de cuenta, por nuestros malos pensamientos, ¿dónde estamos ahorita? ¿Cierto? Si hubiésemos pensado desde un principio como Dios nos puso a pensar desde el principio, ¿usted cree que esta humanidad estuviera ahorita así como está? No, porque hoy en día la humanidad solo piensa en su gusto, ¿en qué más? Su placer, su deseo y su arrogancia de que yo quiero tener más. Entonces, por eso es que se levantan cada día más jóvenes con una, llamémoslo así, una fachada, con una falsa identidad, pensando que teniendo conocimientos voy a ser alguien en la vida. Y solo el conocimiento verdadero, o sea, la sabiduría de Dios, ¿a dónde me lleva? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Pues es a eso, pero hoy en día, ¿qué temor tiene un joven haciendo cosas que no son? Fumando marihuana, metiendo bazuco, tatuándose, rompiéndose en las orejas. ¿Qué temor tienen? Cuando Dios dijo, no te tatuarás, no te pondrás ni piercing, no te pondrás nada, porque eso es babilónico. Eso es entrar uno en la esclavitud. Eso es entrar uno en ¿qué? En rebeldía contra el Señor. ¿Y qué decía ahí? El que se constituye amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y muchos cristianos, aunque se paran aquí a cantar, son enemigos de Dios. Porque las cosas no son por lo externo, es lo interno que están pensando. O sea, ¿qué estaba pensando? Uy, Dios mío, un joven para ir a abrirse un hueco. ¿Qué estaba pensando? ¿Estaba pensando el versículo? Mentira, ¿qué estaba comiendo? ¿Y a dónde lo llevó? Ahora, el varón que de pronto quiere ir a acostarse y a ponerle los cachos a la mujer o a la esposa o qué sé yo, ¿qué está pensando? ¿Qué está comiendo? Eso fue lo que llevó a Eva a cometer lo que no tenía que hacer. Y démonos de cuenta, a nosotros un pensamiento nos desenfoca, nos saca. El enemigo siempre te quiere poner a pensar
todo lo contrario a lo que Dios te pone a pensar. Un ejemplo, una persona que ahorita, por decir algo, esté sin trabajo. ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando ahorita? O sea, ¿qué está comiendo? Ay, ¿cómo hago para pagar los servicios? Ya ahorita entran los niños a estudiar y otra vez, otro año más sin trabajo. ¿Está pensando es eso o no? ¿No se está alimentando de eso? Y todo lo que desates, ¿qué dice la palabra? Será desatado. ¿No dice eso? Y todo lo que ates será atado. Entonces, no, otro año igual. Ay, Dios mío, pum, ya desató. Otro año igual. Sí, otro año igual. No, pero es que no, ni un peso en el bolsillo, no, estoy más jodido. Ahí desató. Y no, qué vaina, qué vida tan arrastrada. ¡Pum! Ahí desató. Porque está comiendo y le está produciendo palabras. Pero la persona que tiene fe, que dice: aunque la higuera no florezca, aunque la vid no dé higos, con todo y eso yo seguiré amando a mi rey, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aún más, no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Hombre, ¿yo qué tengo que preocuparme si los lirios del campo no necesitan, no se esfuerzan por vestirse? Y mire cómo los viste Dios. ¿Será que el Señor no me va a mí a regalar un vestidito? ¿Será que si yo le creo al Rey de Reyes y Señor de Señores, Él me levanta? Está pensando ¿en qué? En lo que su Dios lo mandó a pensar. Y el diablo, no crea, no se va a quedar quieto, va a venir a ponerle tropiezo. ¡Pam! Mire, vea, no hay leche, se acabó la leche. Bueno, gloria a Dios, alabado sea nuestro Padre Dios. Hay que orar para que el Señor nos dé la fortaleza de sobrevivir sin leche. Aleluya. Pero se acabó la leche. Uy, mija, no puede ser, la guerra mundial se armó. Así no se puede vivir. Y se desesperan. Eso es lo que hoy en día está pasando con muchos muchachos. Dígame si no, que el ladronismo se levantó ya demasiado. El ladronismo se levantó demasiado. Yo honestamente, yo salgo por la calle y digo gracias, y llego a mi casa y digo gracias, Señor, porque no me robaron, pero porque soy la niña de tus ojos y me has guardado. Porque de cuánto no nos guarda el Señor. Oiga, ¿a cuántos no atracaron? Solamente por robarle 2 pesos, 3 pesos. Y yo soy honesto, a veces el Señor permite llevar una suma de dinero y los ladrones pareciera que fueran mis amigos. Como que me miran y porque uno siente, yo siento en mi espíritu cuando a veces hay algo por ahí en los aires y se está moviendo, y yo lo único que digo es: Jehová es mi pastor, nada me faltará, y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Y sigo caminando porque tengo mi fe puesta ahí en el Señor. No tengo creencia, porque si tuviese creencia, hace rato yo no estuviera aquí parado. Hace rato el pastor tuviera que, de pronto muchos de ustedes estuvieran: bueno, y Carlitos, ¿qué pasó con Carlitos? Y ese predicaba bonito, ¿y dónde está? No, ahí pasando el proceso. Joder, macho, lo que pasa con más de uno. Yo no me creo santo, pero sí tengo un Dios que es santo. Y Él, el que me ha dado la mano. Porque no lo niego, a veces el enemigo me pone a pensar cosas feas, sucias, vulgares, a mí. ¿Y sabe qué es lo único que yo digo cuando viene eso? Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, Señor, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¡Oh, Dios mío! Y eso pareciera como si lo echara desengrasante a algo que está grasoso. ¡Pum! Se cae eso. Ese es el poder de la palabra. ¿Quieren entrar al reino? Las llaves están ahí al frente suyo. Métase en el Salmo 23 y empiecen a abrir candados. Y empiecen a echarle a lo que tienen que echarle candado, perdón. Entonces, Dios lo que quiere en estos tiempos es que usted y yo seamos hombres de fe, no hombres de creencia, ni mujeres de creencia.
¿Por qué? Porque los hombres y las mujeres de creencia son los que siguen al pastorcito ahí. Pastor, ¿qué hay que hacer? Pastor, ¿lo hacemos? Bueno, pastor. No, el hombre de fe se mueve es por la voz de Dios. O Abraham se movió porque se le antojó. ¿A qué edad salió Abraham de Ur de los Caldeos? 75 años. Después de 75 años pasan 21 años para recibir la promesa. O sea, a los 99 años recibe ¿a quién? A Isaac. Y la gente ya quiere todo. Yo ya escuché la voz de Dios y ya quieren el milagro, ya quieren las cosas así. ¡Pah! Pero Señor, no. Si ya escuchaste la voz de Dios, persevere hasta el fin. Quizás con tus propios ojos no vas a ver lo que tienes que ver, pero sí vas a tener lo que tienes que tener, ¿qué? La vida eterna con el Señor. Eso es lo que más importa. Mira, a mí no me interesa si mi papá aquí en la tierra, Carlos, no logro ver en él cambio. A mí lo que me interesa es que yo cambie mi manera de pensar hacia él. Porque cambiando mi manera de pensar hacia él, algo puede pasar. Yo no necesito aquí mirar en la tierra esa paz que están pronunciando por todo lado, que la paz. Yo no necesito ver eso. Yo necesito es tener paz dentro de mí mismo. Y ya cuando la tenga, así me estén a mí dando golpes. ¡Ta! ¡Ta! Alabado sea el Señor. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es tener paz. Que cuando vengan y te insultan, usted pueda decir, ¿sabe qué? Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. Y con esa bendición que a mí yo te bendigo, así tú me maldigas. Es más, delante del Señor, esas palabras que están saliendo de tu boca de maldición hacia mi vida se convierten en bendición, no solo para mí, sino también para ti. Eso es transformar. Pero cuando uno lo están hiriendo o lo están maltratando, lo primero que uno hace es que comer ¿qué? Basura. Pero si se está comiendo palabra, pues sencillamente estás adquiriendo fe, porque la fe viene por el oír, y el oído está tan pegado al cerebro. Que sencillamente usted está adquiriendo fe, que si tuvieras fe como un granito de mostaza, le vas a decir a esa montañita, ¿sabe qué? Pensamiento, esa montaña del odio, ¿sabe qué? Váyase, quítese de ahí, desarráigate y échate en el mar. ¿El mar qué es? Allá, lo más profundo, y húndete, porque no te quiero. Porque es de las propias concupiscencias que uno hace cosas. No es de que, ay, es que la culpa es de él, usted me hizo pecar, usted se me desnudó y si vea lo que pasó. No, el problema estaba aquí. ¿Por qué? Porque si se desnudó al frente de la mujer o el varón, ¿y usted qué estaba pensando para detener eso? No, pues usted estaba pensando es, ay, yo me miré en una película, ay, sí, ay. Estaba comiendo lo que no tenía que comer. Pero si se estaba comiendo, por decir algo, que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que piensan cosas perversas, uy, pero quieto, aquí tantico. Sí, vístase su merced, porque yo no puedo rebajarme del reino para venir a un momento de placer. Porque qué tal en ese momento llega el Señor. Hay un versículo muy clave y está en uno de los evangelios y dice, dichoso el varón, aún también la varona, que cuando su Señor venga lo halle haciendo lo que se le mandó. No recuerdo qué versículo, ni qué capítulo, ni qué evangelio está, pero está en la palabra. Lo trae el Espíritu así, tome. ¿Por qué? Cuando Él venga, dice la palabra, Lucas capítulo 18, versículo 8. Os digo que pronto cobrará venganza por ellos. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, hace una pregunta ahí. ¿Qué dice? ¿Hallará fe en la tierra? Cuando el Hijo de Dios
o sea, nuestro Señor Jesucristo, venga, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta. Es una pregunta. ¿Hallará fe en la tierra? ¿La hallará? ¿Y dónde se halla esa fe? En cada persona cuando ha oído la palabra, ¿cierto? Ahí. Pero si en estos tiempos estamos escuchando otras cosas y ponemos nuestra mira en otras cosas y nos alimentamos de esas cosas, pues ¿qué fe va a haber? ¿Qué fe va a haber cuando hay una discusión entre hermanos de sangre? ¿Qué fe va a haber cuando las cosas no fluyan como tienen que fluir? ¿Ah? ¿Qué fe va a haber? ¿Qué fe va a haber cuando usted esté pasando por el valle de sombra y de muerte? ¿Qué fe va a haber si no permanecemos en la palabra? ¿Qué va a haber? Va a haber es que zozobra, necesidad, escasez y muchas otras cosas más que el enemigo es lo que viene a traer. Él viene a traer ¿qué? Muerte. Y muerte en abundancia. Eso es lo que viene a traer el enemigo. Más el Señor que viene a traer vida y vida en abundancia. ¿Sí ve que es todo lo contrario? Eso es como el blanco y el negro. Yo no puedo decir, ay, ese negro se parece tanto al blanco. Yo no puedo decir eso. ¿O cuántos de ustedes han dicho, ay, miren ese día de anoche se pareció a la oscuridad? Uy, igualitico. No, hacemos rápidamente. Ahí en mismo Juan, capítulo 6, sigamos en el capítulo 6, versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo siguiente. Porque mi carne, ¿qué es? Verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Y 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿en qué? En mí permanece y yo en él. O sea, que comer es ¿qué? Pensar. Porque pensar, dice ahí, el que me come o el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece. Permanece. Y mire lo que termina diciendo. Ahí rápidamente, en el 67, pase la hoja, pase al 67. Entonces Jesús dijo a los 12, ¿queréis iros vosotros también? Y Simón Pedro, ¿qué respondió? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Y nosotros qué? Creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es lo clave. Esa es la clave. ¿Qué dijo él? Las palabras que tú tienes son ¿qué? Vida. O sea, estaba siendo entendido por la voz de Dios a través de Jesucristo. ¿En qué sentido? Que lo que estaba escuchando Eva era ¿qué? Su concepto hacia Dios, y estaba razonando algo que Dios dijo no haga. No sé si de pronto a ustedes o solo a mí me pasó, pero cuando a uno le prohíben, uno se queda como ¿qué es lo que habrá ahí? Por decir algún ejemplo, que alguien le diga a uno, aquí ni se le ocurra pasar, por favor. Usted como que, ¿qué habrá ahí? Tan raro. Bueno, no entro, pero ¿qué será lo que habrá ahí? Y como que cada vez que de pronto pase, ¿qué será lo que habrá ahí? Pero bueno, pues eso fue lo que pasó con Eva. ¿Qué es lo que habrá ahí? ¿Cómo así? No, pero es que el día que de esas cosas que comamos se nos pueden abrir los ojos, y yo creo que vamos a ser como Dios.
venga a ver, intentémoslo. Empezó a pensar. Y claro, no murió. ¿O ella murió? No murió. No murió. Y hasta el momento no se habían abierto los ojos. ¿Cierto? ¿Cuándo se abrieron los ojos? Cuando al que se le dio la orden directa fue y tomó. Porque mientras que Eva empezó a pensar eso, nada había pasado. Todo estaba normal. Pero tan pronto Adán empezó a pensar lo mismo, hubo como un acuerdo. Usted está desnuda. Y ella hacia él. Usted también. ¡Ah! ¿Se vio? ¿Se vio? Porque un reino dividido jamás prospera. ¿Estamos? Mientras que Eva había pensado, Adán todavía no estaba pensando. Ahí no había prosperado ese reino. ¿Estamos? No había prosperado ese reino. Pero tan pronto se puso de acuerdo, ¿sí estamos? Con Eva, prosperó el reino ¿de quién? De Lucy. Se levantó ese reino y en Romanos quedó certificado que el pecado entró por un solo hombre. Y así pasó a toda la humanidad. ¿Prosperó? ¿Prosperó? Por eso cuando yo me pongo de acuerdo con el mundo, estoy permitiendo que prospere en mí el mundo. ¿Estamos? Cuando yo me pongo de acuerdo con el pensamiento que tiene el mundo, ¿qué va a pasar? Sigue prosperando. ¿Qué? El reino de las tinieblas. Pero cuando yo me pongo en desacuerdo con el mundo, ¿qué dice? No va a prosperar porque un reino dividido jamás prospera. ¿Estamos? Ya estoy culminando. Entonces, ¿qué es lo que busca Dios con nosotros? Que prospere dentro de nosotros, ¿qué? El reino de Dios. Y que se desvanezca el reino de las tinieblas. ¿En dónde? Pues en usted y en mí. Pero la gente hoy en día se empeñó en el otro. Usted tiene que cambiar, mire esa manera, mire, vístase, cambie usted. Y el otro sencillamente, si no quiere cambiar, pero si usted cambia su manera de pensar, va a cambiar su manera de vivir. Entonces ya no va a tener que usted apreturar y humillar y exigir, porque ya no es usted el que hace, sino es Cristo en usted. Eso es lo que busca Dios, ¿o no? Ahora, mire lo que dice Isaías 55. Todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen ¿qué? Dinero, venid y comprad. ¿Y qué? ¿Y qué? La palabra clave. Y comed y venid y comprad ¿qué? Sin dinero, precio, vino y leche. Versículo 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Y vuestro trabajo en lo que no satisface? Oídme atentamente. ¿Y qué? ¿Y qué? Y comed ¿de qué? Pero ya este bien ya no era el que estaba en el Edén, allá con Eva, era del bien del reino. Mire lo que sigue diciendo. Comed del bien, estamos ahí en el 2. ¿Y se deleitará qué? Alma. ¿Qué? Pensamiento, mente. Esta es tu alma, tus emociones, sentimientos, deseo y voluntad. ¿En dónde está? ¿Y dónde se ejecuta? Pues con el cuerpo. Yo pienso ahorita, mi voluntad es de pronto pegarle a este jarrón. ¿Cómo lo hago? Lo ejecuto con mi cuerpo. ¿Sí? Ahí más claro. Y mire lo que dice el versículo 3. Inclinad ¿qué? ¿Y por qué viene la fe? Inclinad vuestro oído y venid a mí y oíd.
¿Y vivirá qué? Vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Eso es lo que quiere Dios. No quiere más. Entonces, todo lo que no se haga con fe es pecado. Todo, o sea, traduzcámoslo aquí nosotros. Todo lo que se haga sin escuchar la voz de Dios es pecado. ¿Por qué? Eva dejó de escuchar la voz de Dios. ¿Y qué hizo? Pecado. Lo que Dios quiere y necesita en nosotros es que verdaderamente mantengamos firme nuestra fe hasta su venida, no nuestra creencia. Porque si usted se mantiene firme en su creencia, dice la palabra que no es por la creencia que usted va a agradar a Dios, es por la fe, porque sin fe va a ser imposible. Y termino en esta noche diciéndole algo, y es que si nosotros verdaderamente somos hijos de Dios, ¿quiénes somos nosotros para juzgar al que todavía no lo es? Eso es estar pensando todavía no en las cosas de Dios, sino en las cosas de Satanás. Porque escrito está en la palabra que Jesucristo mismo dijo. ¿Se acuerda cuando le dijo Jesucristo a muchos fariseos que dijo: ¿ustedes son hijos del diablo? Porque si ustedes pensasen de otra manera, no pensarían en matarme, pero sus pensamientos es matarme. Por eso son hijos del diablo, porque el diablo desde el principio es asesino. Y uno no tiene que ir y matar físicamente a una persona para decir que es asesino. Muchas veces los matamos ¿con qué? Con nuestro pensar y hablar. ¿Sí? Entonces, hágase esa pregunta. ¿Usted es hijo de Dios o hijo de Lucy? No Lucy la señora, no, Lucifer. Porque es que muchas veces nosotros pensamos que ser cristiano es venir a escuchar la palabra y leer 2 versículos y aplaudir y salir y traer un diezmo. Y no, ser cristiano va más allá de esos renglones. Ser cristiano no es entrar a jardín A y decir ya soy bachiller. No. Ser cristiano es simplemente, verdaderamente, seguir ¿qué? Las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Si Jesucristo pisó aquí, pues yo también tengo que pisar ahí. Y ahí Jesucristo pisando ahí, lo atormentaron, lo blasfemaron, le dijeron cosas. Pues pise usted ahí, prepárese para ello. Que si estando aquí Jesús fue crucificado, pues ya usted no lo van a crucificar físicamente, o puede que sí, pero más que todo lo van a crucificar espiritualmente, diciéndole cosas, clavándole más cada día la espinita del odio. Uy, es que usted es una grosería, usted es una inmundicia, usted nunca cambiará. Y usted, bueno, pero cuando nosotros mantenemos en la fe, eso se derriba. ¿Sabe por qué? Porque hay un versículo también que ahorita no recuerdo porque no tengo ese apunte aquí, pero dice que es nuestra fe la que vence ¿a qué? Al mundo. Es nuestra fe. No es nada más. Pero no es la fe de creencia, no, es la fe de la palabra de Dios. Amén. ¿Estamos? Vamos a darle gracias a Dios en esta noche y pues yo le pido disculpas si alguna palabra ha salido grotesca de mis labios.